Hey, buenos días, mi gente. Realmente yo espero que ustedes le estén pasando bien. Ustedes saben que para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal por primera vez. Yo siempre he creído que a varios días de las elecciones presidenciales, pero también congresionales, no te quepa la menor duda, estamos en una etapa de pataleo, pero también de reflexión. ¿Y por qué no? Nosotros podremos analizar lo que podría ser el futuro político de una serie de líderes, las cuales desde mi punto de vista debieran de tirar la toalla o retirarse, como el caso del expresidente Leonel Fernández también, pero cuando hablamos de Danilo Medina. Tal y como las encuestas lo estaban diciendo, parece ser que Luis Abinader realmente fue reelegido alrededor de un 58%. También se considera que el expresidente Leonel Fernández, el candidato a la presidencia por el partido La Fuerza del Pueblo, obtuvo alrededor de un 27%. Y cuando hablamos del candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, parece ser que esa candidatura presidencial nunca arrancó y simplemente se quedó con un 10%. Pero hay un candidato. Cuando se habla de esos partidos emergentes o minoritarios, de la cual nosotros tenemos que hablar, quienes consideran que simplemente sorprendió cuando tuvo el cuarto lugar, como el caso de Roque Espaillá, el cobrador, el candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática. Resultado y posicionamiento partidario, el cual desde mi punto de vista a mí nunca me sorprendió, porque uno simple hace un análisis, tú haces el promedio de todas las encuestas y tú podrías llegar a esas conclusiones. Contrario a muchas personas que de una forma u otra eran seguidores, pero también simpatizantes y militantes de la mayoría de las organizaciones políticas, quienes consideraban que la mayoría de las encuestas estaban compradas por el gobierno y que no se podía confiar en ellas. Y a varios días de las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que aceptar que alrededor de un 70-80% de las encuestas, simplemente ellos dieron una predicción, el cual puede ser considerada como creíble. Pero no te quepa la menor duda, cuando se halla en República Dominicana, la actividad política, a pesar de que pasaron las elecciones presidenciales, estamos en la época del pataleo, pero también de la reflexión de aquellas organizaciones políticas cuyo tipo de ganancia cuando se habla de las elecciones no era lo que ellos estaban esperando, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pero también cuando hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, y no hablemos de muchas organizaciones pequeñas que de una forma u otra no sacaron ni siquiera 0%, lo que te dice a ti que debe haber una especie de revisión. En el caso del PLD, producto de ese desastre, cuando se habla de una organización política que en varios años atrás era considerada como una maquinaria política, cuando tú observas los resultados de las elecciones presidenciales, pero también congresionales, eso te dice a ti que debe haber una especie de revisión cuando se habla del liderazgo político de esa organización política en la cual la renovación del liderazgo a todos los órdenes es necesario si ellos consideran ser un partido competitivo cuando hablamos de las elecciones del 28. Pero en este tipo de trabajo, yo viendo los pleitos que hay en este momento entre Ramfi Domínguez Trujillo y el cobrador, quienes, no pasadas las elecciones, empezaron una especie de tiradera en la cual uno acusa a uno de traidor, el otro de vendepatria, el otro, en pocas palabras, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo y el cobrador, parece ser que la luna de miel no duró ni siquiera un día después de las elecciones. Lo cual yo no esperaba eso. Yo esperaba que ellos iban a tomar esa decisión a lo mejor un mes y medio después de las elecciones, porque todos sabemos que Ramfi Domínguez Trujillo es aspirante a la presidencia de la República. Por eso él formó ese partido considerado como el Partido de la Esperanza Democrática. Pero también yo siempre he considerado que el cobrador no es hombre de ser secundero de nadie, mucho menos de Ramfi Domínguez Trujillo, razones por las cuales yo siempre he creído que tan pronto terminan las elecciones presidenciales,
independientemente del posicionamiento político que le dé los resultados de las elecciones, él iba a optar por salir de esa organización política y tratar de reformar su propia organización política. Porque seamos francos, señores, en República Dominicana nadie quiere ser seguidor. Todo el mundo quiere ser cacique. Y en República Dominicana, cualquier persona que tiene cierto nivel de popularidad, de conocimiento político, ellos no aspiran a ponerse detrás de la fila de cualquier organización política y la mayoría de ellos aspiran a la presidencia de la República. Pero yo no lo culpo, porque República Dominicana, seamos francos, señores, cuando se habla de la participación y el activismo político en República Dominicana, es un negocio. Y esa disputa entre Rafi Domínguez Trujillo y cuando se habla de Roque Pellá, desde mi punto de vista, tiene su origen en ese tipo de disputa por el liderazgo de ese grupo de votantes, los cuales son considerados como de la extrema derecha o nacionalista, tipo de votantes que seamos francos, cuando se habla de Rafi Domínguez Trujillo y cuando se habla también del Cobrador, y no hablemos de la fuerza progresista, ellos están disputando ese tipo de votante que tiene ese tipo de discurso nacionalista anti-haitiano. Y parece ser que ahora Rafi Domínguez Trujillo, aparte de discutir con la Fuerza Nacional Progresista por ese tipo de votante, ahora tiene que enfrentarse a la figura del Cobrador. Alguna gente considera que el Cobrador sacó alrededor de 1.40%. Pero si no hubiera sido por los errores que se cometieron un día antes de las elecciones, es posible que él hubiera sacado un 3%. Por eso es suponiendo. Si tú partes de los números reales, ahora mismo, cuando se habla del partido Esperanza Ciudadana, cuyo presidente y dueño es Rafi Domínguez Trujillo, te dice a ti que es la cuarta fuerza política en República Dominicana, lo cual convierte a esa organización política como un partido pequeño, pero emergente, el cual hay que tomarse en cuenta, porque tú quieras aceptarlo o no, el dinero de la Junta, pero también el ello conservar ese tipo de representación ante la Junta Central Electoral es sumamente importante, porque esos chelitos de la Junta le va a dar la oportunidad a Rafi Domínguez Trujillo de estructurar y organizar de una manera más efectiva lo que es esa organización política. Por ese lado hay que ver a eso como algo positivo. ¿Cuál será el futuro del Cobrador? Eso no es malo conocer. Pero desde mi punto de vista, dado que él no es un tipo seguidor, porque tiene aspiraciones políticas y aspiraciones políticas presidenciales, eso te dice a ti que la única opción que él le queda es simplemente formar su propia organización política y los desafíos que esto encierra. Por eso en este tipo de trabajo, producto de este tipo de discusión, de pleito, acusaciones y contraacusaciones entre el Cobrador y Rafi Domínguez Trujillo, yo voy a hablar un poquito sobre dos tópicos, los cuales yo considero que son sumamente importantes. ¿Es Roque Pellá un oportunista como Donald Trump, o un anarquista como Javier Milei, o un populista como Nayib Bukele? Otro tópico que yo voy a conversar contigo es el Cobrador y Omar Fernández, un fenómeno político, producto de una estrategia política mediática bien vendida, o son el producto del desgaste del liderazgo tradicional, quienes hasta este momento han subestimado la inteligencia de los votantes. Yo siempre he creído que fue un error político de Luis Abinader el simplemente sustituir la senadora del Distrito Nacional por Guillermo Moreno, un político tradicional que desde mi punto de vista ya estaba tirando los últimos golpes, como dicen algunos. Y tú quieras aceptarlo o no, hubo un sector del Partido Revolucionario Moderno que no vio ese cambio con agrado. Y muchas de esas personas, las cuales son parte o simpatizantes de la anterior senadora del distrito, tú quieras aceptarlo o no, muchos de ellos dividieron el voto en el Distrito Nacional y optaron por votar por Omar Moreno, el hijo del el presidente del partido, la Fuerza del Pueblo, y candidato a la presidencia de la República por esa organización política. Pero en este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito, haciendo mi análisis de si realmente Roque Pellá es simplemente un oportunista como Donald Trump, un anarquista como Javier Milei o un populista como Nayib Bukele.
Eran muchos, cuando tú sabes mucho los titulares, en muchos videos, en la cual se estaba asociado al cobrador, en la cual era considerado como un fenómeno político, como una figura emergente. A la estatura, cuando hablamos de Donald Trump, cuando hablamos de Javier Milei, pero también cuando hablamos de Nayib Bukele. Desde mi punto de vista, yo nunca he creído que el cobrador estaba a esa altura, porque simplemente él no estaba apoyado por una estructura política fuerte, como el caso cuando hablamos del partido Esperanza Democrática. Pero muchas personas, producto del fanatismo, pero también muchos seguidores, como una forma de ellos ver en esa figura, ese tipo de figura mesiánica, la cual iba a resolver los grandes desafíos que tiene la República Dominicana en este momento, ese título de figura emergente, pero también ese tipo de figura que hacía un tipo de política diferente a los demás líderes tradicionales. No te quepa la menor duda, realmente cuando se habla del cobrador, desde mi punto de vista, un político más como lo mucho que hay. Cuando tú analizas lo que es el comportamiento político en República Dominicana de la clase política, seamos francos, ya sean los emergentes, los recientes, eso que se considera como fenómeno político, todo está cortado por la misma tijera. Todos tienen los vicios de la clase tradicional en República Dominicana. Y cuando se habla del cobrador o cuando se habla de Omar Fernández, no es la diferencia. Yo siempre he creído que producto de la pobreza, los altos niveles de criminalidad, pero también la falta de esperanza en el pueblo dominicano, y no hablemos de la destrucción de la estructura familiar, pero sobre todo la pérdida de valores que existe en un grupo de votantes quienes esperan por un Mesías Salvador, quien los saque de la miseria, o un tipo de vengador contra aquellos que abusan del pueblo, y ese tipo de líder quien traiga el orden a la sociedad donde nada se respeta. Problema de este tipo de figura mitológica, la cual, seamos sinceros, solo existe en la mentalidad de estas personas y los políticos inescrupulosos quienes explotan esta fantasía que tienen algunos votantes de República Dominicana. Tipo de mito que tienen muchos votantes, el cual ha sido bien explotado por Rafa y Domínguez Trujillo, pero también cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador. Pero hay algo que yo siempre he creído. Cuando tú analizas, por ejemplo, lo que es el comportamiento político de Donald Trump, pero también de Javier Milei, por también de Nayib Bukele, algo tienen ellos en común, y es que todos se creen Mesías, todos se creen vengadores, y todos se creen que tienen la capacidad de una forma u otra de producir el orden donde haya el desorden. Cuando tú observas el comportamiento político de Donald Trump, seamos francos, Donald Trump lo que es un oportunista. Porque cuando tú le preguntas por cuál tipo de ideología, él no tiene ninguna. Para Donald Trump, la política es solo un negocio. Y mientras estuvo en el poder, realmente él utilizó el poder para beneficiar sus empresas, pero también para beneficiar las empresas de sus hijos. Pero sobre todo, Donald Trump explotó lo que era el miedo, pero también ese tipo de guerra cultural que existe en los Estados Unidos entre los grupos progresistas de este momento y los grupos llamados tradicionales del pasado. Y aquí es que viene ese famoso eslogan de que tenemos que hacer América grandiosa de nuevo, como una forma de volver al pasado. Pero no te ocupa la menor duda, cuando se habla de Donald Trump, él tiene una actitud a la cual puede ser considerada como anti-inmigrante, una actitud considerada como proteccionista, pero un tipo de actitud en la cual él se considera como el amo, señor y dictador cuando se habla del proceso político dentro de la política norteamericana. No te quepa la menor duda, Donald Trump es simplemente un oportunista en términos políticos. Pero cuando hablamos de Javier Milei, algo que hay que entender, realmente producto del desgaste de la clase política tradicional, ya sea de izquierda o centro izquierda, realmente el pueblo estaba cansado por esa enorme crisis económica por la cual estaba atravesando Argentina. Y como una forma de buscar ese tipo de Mesías Salvador, ellos simplemente eligieron ese tipo de político conocido como Javier Milei, quien desde mi punto de vista es un individuo anarquista liberal,
que cree que todos los problemas económicos que existen en Argentina simplemente es producto del fracaso de todos los gobiernos. Por eso esa necesidad que él tiene de reducir el Estado al mínimo, pero también de vender como si fuera vaca muerta lo que son la tierra, pero también las empresas del Estado, como una forma de disminuir lo que es el papel del Estado, produciendo lo que mucha gente llama la libertad de mercado, donde la libertad que tienen los productores y dueños de los capitales es la esencia para el crecimiento económico de una sociedad argentina que por milenios se ha apoyado en ese tipo de socialdemocracia, donde ese tipo de acción del Estado para producir lo que es el bienestar general de la población, con la llegada de Milei, eso simplemente se perdió. Y Milei, cuando llega al gobierno, se topa con esa gran realidad. Que cuando se habla de la clase industrial, los grandes poderosos capitalistas en Argentina, ellos no tienen la capacidad económica de producir los bienes y servicios, pero tampoco de bajar lo que es la inflación que en este momento está agobiando la población argentina, quien ha aumentado los niveles de pobreza, producto de un aumento del desempleo cuando Milei tomó la decisión de cerrar una serie de empresas, pero también de tirar a la calle una serie de trabajadores del gobierno, lo cual convierte a Milei en un tipo de candidato emergente, quien, desde mi punto de vista, está utilizando ese tipo de liberalismo anarquista como una forma de favorecer lo que son los grupos que tienen el poder en República Dominicana cuando hablamos de los grupos económicos, tipo de política económica liberal en Argentina que simplemente va a favorecer a los ricos, a los que tienen un poco, y va a empobrecer a una gran masa de los votantes en Argentina. Razones por las cuales, cuando tú analizas el comportamiento de Donald Trump y el comportamiento de Javier Milei, no seamos sinceros, señores, ninguno de los dos tiene la capacidad para resolver los grandes desafíos que tienen los Estados Unidos en temas de política exterior, pero también cómo manejar la economía norteamericana, pero tampoco tienen la capacidad para resolver el gran problema económico que tiene Argentina en este momento. Cuando hablamos de Nayib Bukele, es algo que hay que aceptar. Nayib Bukele simplemente se concentró en buscarle solución a ese tipo de problemas que estaba agobiando a la población salvadoreña. Cuando hablamos del impacto que tienen las maras o las pandillas que tienen el control de la mayoría de los sectores en la capital. Lo que te dice a ti, cuando se habla de Nayib Bukele, él simplemente se comportó y se está comportando como un populista. ¿Quién le está diciendo y está haciendo lo que el pueblo quiere que él haga? Aun cuando los problemas económicos, pero también los niveles de desempleo, y no hablemos de la criminalidad, no es que ha disminuido a esos órdenes tan grandes para ser considerado como ese sabiondo o ese tipo de figura que va a salvar la patria salvadoreña de los grandes desafíos que esa nación tiene en este momento. Por eso yo siempre he creído que Nayib Bukele, desde mi punto de vista, es simplemente un populista que no le importa los derechos humanos, porque utiliza lo que es el poder del Estado para reprimir y producir ese efecto de orden y seguridad, la cual está envuelta en esa burbuja que viven muchos salvadoreños en este momento. Cuando hablamos de Javier Milei, seamos francos, es simplemente un anarquista, el cual es considerado por muchos observadores internacionales como un payaso de la política argentina. Y en el caso de Donald Trump, seamos francos, Donald Trump es un individuo que tiene un comportamiento, pero un comportamiento en el cual él se considera como que era el dueño de la verdad. Y mucha gente simplemente lo ven a él como un simple oportunista económico. Aquí de donde viene la pregunta. ¿Es lo que para allá un oportunista como Donald Trump, un anarquista como Javier Milei o un populista como Nayib Bukele? Desde mi punto de vista, cuando se habla del cobrador, él no entra dentro de esas tres categorías. Para mí, cuando se habla del cobrador, él simplemente lo que es un oportunista, quien mira la política en República Dominicana simplemente como un negocio, un negociante de la política. Claro, no te quepa la menor duda, cuando se habla de República Dominicana,
y tú observas el comportamiento político en este momento entre el Cobrador y Ramfi Domínguez Trujillo, no te quepa la menor duda. En este momento ellos están disputándose por el liderazgo de la extrema derecha nacionalista anti-haitiana en República Dominicana. Papel que anteriormente lo hacía la Fuerza Nacional Progresista y su eterno candidato a la presidencia, cuando hablamos de Vinicio Castillo. Lo que te dice a ti, que cuando se habla de ese grupo de personas que son anti-haitianos, va a haber una disputa por el liderazgo de extrema derecha entre esos grupos nacionalistas. Liderazgo que va a estar entre Roque Payá, pero también entre Ramfi Domínguez Trujillo, y no hablemos de Vinicio Castillo. Pero no te quepa la menor duda, cuando tú sabes el comportamiento político de esos llamados candidatos emergentes, ellos tienen los mismos problemas que tienen los llamados líderes tradicionales. Lo cual, desde mi punto de vista, es algo que fue una especie como de desencanto de muchas personas que vieron la figura de Roque Payá, un individuo diferente, que vino a hacer política diferente. Pero como dicen en República Dominicana, con este tipo de disputa que existe entre Roque Payá y Ramfi Domínguez Trujillo, a ambos se le vio la faja, como dicen algunos, en la cual en lo que es la patria dominicana es lo que menos a ellos les interesa, y están demostrando que ellos simplemente lo que son negociantes de la política, igual que todos los líderes y aspirantes a la presidencia de la República, de la mayoría de los líderes tradicionales. Es una verdad que las personas que son ranfitas no quieren escuchar, y un prieto como yo, pero tampoco lo quieren escuchar las personas que son seguidores de la figura de Roque Payá. Entre Roque Payá y Ramfi Domínguez Trujillo no hay mucha diferencia. Claro, cuando se habla de ese tipo de acusación, en la cual se alega, según lo dicho por Ramfi Domínguez Trujillo, que Roque Payá le exigió alrededor de $750,000 en caso de que él alcanzara por encima del 1%. Lo que te dice a ti, que las intenciones de Roque Payá ni eran nacionalistas, ni era para mejorar lo que se llama los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Sus intenciones son puras simplemente económicas. Tipo de delegaciones, lo cual, desde mi punto de vista, daña la imagen política de ambos líderes, tanto de Roque Payá, pero también de Ramfi Domínguez Trujillo, convirtiendo ese tipo de candidatura como simplemente creando la percepción de que ambos son simplemente mercaderes de la política en República Dominicana, quienes en este momento, desde mi punto de vista, simplemente estaban explotando el sentimiento anti-haitiano, utilizando un discurso nacionalista para recibir el apoyo de los votantes como una forma de sacar beneficio económico del activismo político en República Dominicana, lo cual es una gran decepción para mí, pero también para muchas personas que pusieron toda su confianza, tanto en Ramfi Domínguez Trujillo como en la figura del Cobrador. Pero no te culpa la menor duda, cuando hablamos de República Dominicana, yo siempre he creído que para tú conocer un político, aparte de tú conocer su historia, tú tienes que conocer cuál es la plataforma política que él va a utilizar cuando llegue al gobierno. Aquí, cuando hablamos de Ramfi Domínguez Trujillo y el Cobrador, desde mi punto de vista son partidos de la extrema derecha conservadora, nacionalista o libertariano, y por qué no, lo cual desde mi punto de vista son negociantes a la política de la misma manera que lo es Donald Trump. Pero otro elemento que nosotros tenemos que entender también, tú quieras aceptarlo, no. Cuando tú miras la política como un negocio, lo cual es una vergüenza, y más cuando se autoproclaman como líderes emergentes, quienes se mostraron con un liderazgo diferente a lo tradicional, rompiendo la confianza de los votantes, quienes creen en esos políticos farsantes, quienes utilizan el nacionalismo, pero también esa necesidad que tiene el pueblo dominicano, que resuelvan los grandes desafíos que tiene República Dominicana, y aparecen estos políticos farsantes que de una forma u otra, seamos francos,
Ellos son parte de la misma política tradicional a quienes no le importa realmente lo que piensan sus seguidores. No tenga la menor duda, ambos, tanto Ramfi Domínguez Trujillo como el Cobrador, utilizan las mismas demagogia política de los políticos tradicionales. Desde mi punto de vista, son solo vendedores de sueños, quien engaña a los votantes utilizando el conservadurismo populista, el miedo como mecanismo de propaganda para recibir el apoyo de los votantes, quienes producto del fanatismo siguen ese tipo de liderazgo que solo dicen lo ingenio votantes desean escuchar. Políticos quienes explotan la falta de formación política de muchos votantes dominicanos, quienes siguen ciegamente estos negociantes de la política, quienes se disfrazan de oveja, pero en el fondo son simplemente lobos disfrazados de caperucita. Y cuando tú observas esa discusión de acusaciones y contraacusaciones entre Ramfi Domínguez Trujillo y el Cobrador, eso te da a ti la sensación de que realmente cada uno de ellos no está pensando en el pueblo dominicano, están pensando en ellos mismos, lo cual es simplemente una lástima. Son Roque Espaillá y Omar Fernández los grandes ganadores cuando se habla de las elecciones presidenciales y congresionales. Mucha gente dirá que sí, pero yo sé de lo que pienso, que es muy temprano para llegar a esa conclusión, y más cuando ambos no tienen el apoyo de una estructura política fuerte. El Cobrador fue desvinculado del partido Esperanza Democrática, lo cual en este momento es un candidato presidencial, sin una organización política en la cual apoyarse. Cuando hablamos en el caso cuando hablamos del caso de Omar Fernández, seamos francos, simplemente cuando hablamos del caso de Omar Fernández, cuando hablamos del caso de Omar Fernández, el hijo del expresidente Leonel Fernández, algo que nosotros tenemos que entender. Esperar que su papá se retire de la política. Es un hombre como Leonel, considerado como un caudillista, y apostar a un futuro incierto. Es el tipo de dilema que en este momento está viviendo tanto Omar Fernández, el elegido senador del Partido Nacional, pero también cuando hablamos de Roque Espaillá, quien debe abocarse y formar su propia organización política, o de lo contrario, él tiene que incorporarse a otra organización política pequeña, que de una forma u otra lo utilicen, como lo utilizó Ramfi Domínguez Trujillo. Son Roque Espaillá, Ramfi Domínguez Trujillo, Omar Fernández, cara nueva, por sí. Son Roque Espaillá, Ramfi Domínguez Trujillo, Omar Fernández, cara nueva, o simplemente son los mismos políticos que utilizan las mismas prácticas políticas del pasado, que utilizan la propaganda, la falacia política, la desesperación, la ignorancia, la poca educación, los temores y el desencanto de muchos dominicanos, quienes no apoyan a los líderes tradicionales como una forma de ellos engancharse como líderes emergentes, considerados por algunos como fenómeno político, lo cual yo no estoy de acuerdo con ese tipo de título. Para mí Roque Espaillá, un individuo que saca 1.5% en las elecciones presidenciales, ahí no hay mucho que uno pueda decir que es un fenómeno político. Cuando hablamos de Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, seamos francos, no puede ser considerado como un fenómeno político cuando él está heredando lo que es el prestigio de su papá. En pocas palabras, Omar Fernández simplemente está heredando las cosas buenas del expresidente Leonel Fernández, quien es favorecido por el favoritismo que todo expresidente tiene frente a los votantes. Cuando se habla del caso de Omar Fernández, realmente él tiene el apoyo de la población en sus aspiraciones presidenciales. Seamos francos, no. Porque dicha candidatura senatorial, él simplemente la ganó, lo cual fue producto de un acuerdo político entre el PLD, Partido de la Fuerza del Pueblo, y una serie de votantes del Partido Revolucionario Moderno, quienes dividieron el voto a nivel congresional,
votaron por Abinader, votaron por los diputados y una parte de esos votantes votaron por Omar Fernández. Y cuando se habla de aspiraciones presidenciales, Omar Fernández no puede contar con ese tipo de votante prestado de otra organización política si él tiene aspiraciones políticas. Por eso yo sé lo que pienso, que Omar Fernández, al igual que el cobrador, está en una misma situación política en la cual el futuro político de ambos nadie lo conoce. ¿Tiene Omar Fernández el apoyo real de los votantes en unas futuras aspiraciones presidenciales o es una simple candidatura apoyada en voto prestado? Ya sea el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y una facción del PRM, quienes no apoyaron a Guillermo Moreno. Votantes quienes votaron por Omar derrotando a Guillermo Moreno. Es algo que no hay que ser mago para uno conocer la respuesta a esta pregunta. Mientras Leonel y Danilo sean presidentes de ambas organizaciones políticas, lo que dificulta la unidad de la oposición en el 28, lo cual te dice a ti que las posibilidades que tiene Omar Fernández de ser presidente de la República en el 28 son muy pocas, por no decir remotas. Y si Leonel y Danilo Medina no se pusieron de acuerdo en el 24, ¿qué te hace pensar a ti que en el 28 ellos se van a poner de acuerdo y favorecer a Omar Fernández como candidato a la presidencia de la República en la oposición? Es algo que yo no lo veo. No te quepa la menor duda, cuando tú observes esa lucha por liderazgo en la oposición entre Leonel y Danilo, realmente el partido que quede en el tercer lugar, muchos dicen que debe desaparecer, según Danilo Medina. Pero qué tan probable es una renovación dentro del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Realmente Leonel Fernández se retira y le cede el paso a su hijo como forma de crear el ambiente para que él aspire a la presidencia de la República? Seamos francos. Danilo no cederá el liderazgo del PLD y Leonel seguirá aspirando a la presidencia de la República. Razones por las cuales yo sé lo que digo, que el futuro político de Omar Fernández está en manos del expresidente Leonel Fernández y está en manos de Danilo Medina, no está en manos de Omar Fernández. Esa es la realidad política de Omar Fernández en este momento, independientemente de que él haya derrotado la estructura política del Partido Revolucionario Dominicano y de una forma u otra derrotó a Guillermo Moreno en la senaduría del distrito. ¿Puede un candidato conservador como Omar Fernández alcanzar la presidencia de la República? Yo siempre he creído que eso va a depender de tres eventos o tres factores a considerar. Primero debería ser la renuncia sincera de las aspiraciones presidenciales de su padre. Desde mi punto de vista, la otra parte que hay que entender es la falta de renovación del liderazgo político y de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y por último, podría ser producto de la división interna. Lo cual, cuando tú analizas el comportamiento político de Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, seamos francos, no tiene chance de aspirar a la presidencia en el 28. Y cuando tú observas el comportamiento político de los líderes o aspirantes a la presidencia dentro del Partido Revolucionario Moderno, yo tengo la creencia que ellos aprendieron de sus errores y que la única forma que ellos pueden mantenerse en la presidencia es simplemente mediante la unidad, lo cual cierra lo que es la tercera coyuntura política, la cual crea las condiciones para que Omar Fernández pueda ser presidente en el 28, en el 32, en el 36. Por eso te dije al principio, cuando se habla de lo que es el futuro político, tanto del cobrador como Omar Fernández, desde mi punto de vista, en este momento, es un futuro político incierto, porque dicho futuro no está en sus manos. Está en manos de los dirigentes políticos tradicionales, pero también está en manos de simplemente esa enorme capacidad de organización que debe tener el cobrador para él buscar
organizar y simplemente crear su propia organización política en un país donde hacer política es sumamente caro y conseguir la aprobación de la Junta Central Electoral en un país donde hay 32 organizaciones políticas es sumamente difícil. Por eso, cuando se habla del futuro político del Cobrador y Omar Fernández, desde mi punto de vista, en el 28, que no piensen en nada de eso, porque la estructura política de este momento, o la coyuntura política de este momento, seamos sinceros, va a ser la misma coyuntura política cuando llegue el 28, la disputa en quién es el líder de la oposición, y un partido revolucionario moderno, el cual se va a seguir solidificando, aunque seamos francos, va a haber un desgaste de esa organización política, pero también dependerá de cuál ser ese tipo de líder dichoso que gane la convención dentro del Partido Revolucionario Moderno y puede alzarse con la candidatura presidencial de esa organización política. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de videíto les sirva de algo. Como ve, es la forma como yo veo la política en República Dominicana. Es la opinión que yo tengo de ese tipo de acontecimiento que ha ocurrido después del pataleo, como dicen algunos. Pero también es la forma como yo veo y de una forma u otra analizo lo que es el comportamiento político de los principales actores políticos en República Dominicana, donde la figura política no se retiran. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.